arriba de medicamentos por mes. Quien habla es Diego Españolo, quien lidera ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, que sabemos también que ha tenido severas denuncias. Todo esto que era presunción lo certifica él mismo en estos audios. No es un 4 de copas, es el amigo personal de Javier Milei, que llegó precisamente a la Dirección Nacional de ANDIS por ser su amigo y por ser su abogado personal. Es parte de su círculo más íntimo, digamos. Cuando supo de estos actos de corrupción dentro de ANDIS, habla con Javier Milei y dice: Él no está metido, pero es toda la gente de él. Entonces van a pedirle guita a la gente, a los prestadores le van a pedir guita. Fue y le dije: Javier, escúchame, yo estoy denunciando todo el choreo, todo esto, y abajo tengo gente que va a pedir guita. Entonces, donde yo vaya y toque a uno, van a decir: che, flaco, está todo bien, y venís a pedirme guita con estos delincuentes. Entonces, Javi, ¿qué hago? ¿Quiénes son los que se llevan medio palo por mes? Medio palo para arriba de medicamentos por mes. Se llevan medio palo para arriba de medicamentos. Por mes. Por mes. ¿Te preguntás quién es? ¿Quién es? Atenti, porque esto es brevísimo y lo responde así: Lule y Karina. Lule y Karina. ¿Querés chequearlo? ¿Lo tenés de vuelta? Lule y Karina. No te dejes usar porque habitualmente en la política se repiten sus formas. Algunos los conocemos bastante. Algunos segundas líneas de Libertad Avanza o gente que pasa por debajo del radar y define muchas cosas. Y son gente genéticamente voraz. Pasa esto en provincia de Buenos Aires o puede pasar en Lule. Vivos hay en todos lados y hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, el que veían en escena, el confesor, digamos, de alguna manera, o los audios que tienen más de un año que se conocieron esta semana, son de quien ostentó hasta hace un día apenas, el cargo de titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS, ¿no? Se ha hecho famosa la ANDIS por varias situaciones. Estamos transmitiendo en vivo desde mi cuenta personal, desde César Malato. Si te querés venir al Instagram, lo podés hacer. También, bueno, estamos por YouTube y estamos a través de la página web de la, de la radio también. Te decía que Diego Españolo es quien protagonizaba esos audios, ¿no? Que contaba al detalle cómo estaban pidiendo funcionarios que dependían de su agencia, que él supuestamente no controlaba, que se los habían implantado tanto Karina Milei como Lule Menem, coimas. Pedían coimas para vender remedios a la Agencia Nacional de Discapacidad en grandes cantidades. Estamos hablando de unos entre 300 y 800 mil dólares mensuales de coima, que supuestamente se subían para la Secretaría General de la Presidencia y de Karina, y que él ya se lo había dicho al presidente, se lo había confesado, porque esto sucedía mientras el presidente pedía a diputadas, a senadores, a diputados, sostener el veto que él había hecho sobre, por ejemplo, la emergencia en discapacidad. O sea, esta barbaridad que se conoce estos días, este episodio tan repugnante, podemos decir, de funcionarios que piden guita a cambio de vender medicamentos a la Agencia Nacional de Discapacidad. Estoy reiterándolo y marcándolo porque le están afanando la guita a los discapacitados directamente, a enfermas, a enfermos con discapacidades, con capacidades distintas, le están afanando la guita de los remedios, ¿no? Y el presidente, paralelamente, pidiendo que se sostenga el veto suyo a la emergencia en discapacidad. En la madrugada del jueves se produjeron 16 allanamientos a partir de la trascendencia de estos audios, ¿no? 16 allanamientos vinculados con los laboratorios que tenían que poner las coimas y vendían medicamentos a la ANDIS, a la Agencia Nacional de Discapacidad, y a funcionarios que estaban vinculados o que están vinculados a Diego Españolo, que era el titular, y ahora te vamos a contar, porque detalló Diego Españolo en estos audios con nombre y apellido quiénes eran los blancos de las coimas, o sea, quiénes eran
los que pagaban las coimas y que eran los receptores de las coimas. Claramente está dicho en los audios. Eran Karina Milei y Lule Menem, y también involucran al presidente de la Nación porque él cuenta que él se lo ha dicho y se lo dijo en reiteradas ocasiones al presidente de la Nación, Javier Milei. Diego Españolo es un funcionario ex funcionario de extrema confianza del presidente Javier Milei. ¿Por qué decimos esto? Es el segundo funcionario que más ingresos tiene a la Quinta de Olivos desde el comienzo de esta gestión. Exactamente 26 ingresos registrados a la Quinta de Olivos para encontrarse tanto con el presidente como con Karina Milei. Es una persona de absoluta confianza de Milei. Es su abogado personal, lo ha representado como abogado, dicen quienes lo conocen. Lo ha representado a Javier Milei ya como presidente en varias causas que tiene en defensa del presidente Javier Milei. A pesar de estos allanamientos, reiteramos, en la madrugada del jueves, Españolo tuvo que ser apresado, lo metieron en cana, digamos, lo detuvieron, contra su voluntad, no se presentó voluntariamente, por ningún medio, digamos, ni con representante jurídico, de defensa, ni con un escrito, sino que lo apresaron en la calle y le incautaron su celular y también su pasaporte. Tenía en poder su pasaporte. Vos tenés el pasaporte, no lo tenés todo el día el pasaporte, lo tenés cuando te vas a ir a algún lado. Es el primer escándalo que tiene un directo implicado, que es una persona profundamente vinculada a Javier Milei y que es detenido. Además, también en estos allanamientos y en estas movidas policiales, en la madrugada del jueves, detuvieron, ya en la mañana del jueves, detuvieron a uno de los principales gerentes del laboratorio que pagaba las coimas, con la sorpresa de que arriba del auto, en lo cual se movilizaba este empresario, un muchacho joven, tenía sobres con $266.000 y más de 6 millones de pesos en su poder, y también tenía el pasaporte propio. Otro que estaba en tren de irse a algún lado de viaje. Además de esto, que es un mega escándalo de corrupción, acá no se puede decir ya que los choros son los que estaban antes, digamos, ¿no? Porque ya llevamos más de 1 año y medio de gobierno. Y acá quiero hacer también una salvedad. Apareció con un tuit como parte o no involuntaria de esta saga la expresidenta Cristina y ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, diciéndole a Milei que no se puede hacer el desprevenido, que no puede decir que no sabía nada. No solo porque Españolo le estaba diciendo, che, Javier, mirá, acá toda esta gente tuya me está pidiendo guita, y el presidente no hizo absolutamente nada, estaba implicada la hermana, obviamente, sino que esto pone de relieve la jurisprudencia sentada por la misma Corte Suprema de la Nación, que dice, bueno, Cristina va en cana porque no podía desconocer lo que pasaba con la obra pública en ningún rincón de la Argentina, ni podía desconocer, ni no puede hacerse cargo de lo que pasaba con ningún funcionario o ninguna funcionaria suya de su gabinete en la República Argentina. Bueno, es una mala noticia para Milei esto, ¿no? Porque esta doctrina, esta jurisprudencia se le puede volver en contra ahora mismo. Y además dicen que hay un pánico en la Casa Rosada porque Españolo estaría pensando en ser arrepentido, ¿no? En actuar en esta figura jurídica como arrepentido. Esta semana también, nuevamente, el Congreso de la Nación, tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados, promulgaron duras derrotas al gobierno de Javier Milei. ¿Qué significa esto? Rechazaron los vetos, rechazaron el veto y el decreto nacional en el cual
el gobierno de Javier Milei, la famosa motosierra, propone prácticamente disolver el INTA, el INTI, el Banco de Datos Genéticos, la Marina Mercante y otros organismos nacionales que ellos destruyen pensando en que todo eso va a pasar a manos privadas y a jugosos negocios amigos del poder. Cuando ya había sido sancionado el rechazo, y lo decíamos hace un rato, el rechazo al veto, por ejemplo, de la disolución del INTA, el ministro Luis Caputo, el ministro de Economía de la Nación, promulgó un decreto 1 hora y pico después, obviamente esto ya se va a judicializar, despidiendo a más de 360 trabajadores y trabajadoras del INTA en formato ilegal ya, ¿no? Desconociendo y pasándose por el traste otro poder del Estado como es el poder legislativo. Estamos ante un gobierno que no respeta los poderes de la democracia. Eso está más que claro, ya lo venimos diciendo hace rato. Y hace rato que también decimos que si a Javier Milei le va bien, a los argentinos lamentablemente nos va a ir muy mal. Lamentablemente nos va a ir muy mal. Como si esto fuera poco, en rechazo a la política del Ejecutivo Nacional, encabezada por Milei, Sturzenegger, Bullrich, Patricia Bullrich, Caputo y otros funcionarios, la Cámara de Diputados de la Nación reactivó y reorganizó la comisión que investiga la criptoestafa Libra. Es como lo decíamos también al inicio, en tono jocoso, al inicio del programa, es como que Argentina no te da respiro. Es imposible asimilar todo lo que pasa en una semana en nuestro país. Bueno, reactivaron la Comisión Libra. ¿Qué es la Comisión Libra? Es la comisión de la Cámara, una comisión especial de la Cámara de Diputados de la Nación, que va a investigar qué es lo que aconteció con la criptoestafa Libra, esta estafa de una criptomoneda que promovió el presidente de la Nación y que desde su cuenta personal, desde su cuenta como Javier Milei, y que dejó estafados cientos de personas damnificadas en el mundo, ya no en Argentina. Son una banda de personajes, aquellos que están involucrados en estos casos, tanto en el caso español, como en el caso Libra, como en el caso de las valijas ilegales ingresadas en aviones privados en Ezeiza. Son una banda de personas sin moral, sin escrúpulos, que han venido a devastar al Estado argentino y con la devastación apropiarse de recursos y apropiarse de negocios públicos, del sector público. Son ricos con la ajena, con la nuestra, digamos, ¿no? Son personas que se enriquecen o se hacen mega empresarios con el presupuesto público, con la prebenda del Estado. Bueno, ya Franco Macri dio muestra de esa trayectoria de hacerse rico al calor de la obra pública y del Estado. Recordemos que una vez más Milei prácticamente durante toda la campaña y después que ganó el balotaje, Milei estuvo prácticamente viviendo 2 meses y medio, casi 3 meses, dentro de un hotel perteneciente a Wertheim. Wertheim es uno de los empresarios encumbrados que más negocios está agarrando del Estado Nacional a nivel privado para acrecentar su fortuna. O sea que capturaron al candidato ganador en el balotaje, lo pusieron en un hotel, le escribieron el programa de gobierno y lo pusieron en la Casa Rosada prácticamente como una marioneta. Dijimos hace un par de editoriales que hay 2 poderes de la democracia que están reaccionando. Uno es el poder legislativo, que empieza a rechazar los decretos, los proyectos tan dañinos para el Estado Nacional y el sector público y la sociedad argentina, que es el poder legislativo. Empieza a reaccionar el poder legislativo, y el poder judicial, que empieza de alguna manera con sus fallos a hablar y a pararse de manos en contra de esta política tan nefasta, que es. Además se combina con la calle sigue hablando. Hay todas las semanas marchas y marchas y marchas rechazando este proyecto de crueldad que empieza
empieza, y advertimos hoy, es el programa número 72 de ASI, advertimos que este proyecto de gobierno, este gobierno empieza a descomponerse. Empieza a descomponerse. El pez por la cabeza empieza a podrirse, dice un dicho. Bueno, creemos que, lamentablemente, este gobierno se está pudriendo desde adentro para afuera y hay una guerra de bandas por negocios adentro del propio gobierno. Adentro del propio gobierno. En la calle, en el Palacio Legislativo, en el Palacio Judicial, todas las semanas se producen noticias, que son negativas para el gobierno nacional. En definitiva, cuando la impunidad se convierte en gobierno, el pueblo es quien levanta la voz de alguna manera. Hay dirigentes políticos que dan cuenta de eso y actúan en consecuencia, y aquí, desde este micrófono, vamos a seguir poniendo en palabra donde aquellos otros ponen silencios, para que la verdad, la memoria y la dignidad nuestra, tuya, de tu familia, de tus amigos, del pueblo, no sean derrotadas. Ya volvemos.